Hablaremos hoy de Miguel Ángel y del Papa Julio II, ¿no? Julio gobernó el Vaticano entre 1503 y 1513. Fue casi el sucesor de Alejandro IV, el Papa Borgia, ¿no?, que murió en 1503. Decimos casi porque entre Julio II y Alejandro estuvo Pío III, que duró apenas 26 días y se murió. En el año 1505, el Papa Julio II dio la orden a Miguel Ángel de que se presentara en el Vaticano. Miguel Ángel fue y escuchó las indicaciones del pontífice. Quería una tumba magnífica. El artista no debía escatimar un centavo, quiero decir que debía destinar todos sus recursos, qué sé yo, materiales, los mejores mármoles, etcétera, etcétera. Se le dijo que las canteras de Carrara quedaban a su disposición. Debía abandonar todos los otros trabajos que estaba haciendo y se indemnizaría a los perjudicados. A partir de ese día, Miguel Ángel solo debía trabajar en el capricho de Julio II. Además, tenía que trabajar rápido. El Papa era viejo y quería ver su monumento terminado antes de morir. La tumba iba a ser ubicada en la mitad de la Basílica de San Pedro, no adosada a los muros, como la de tantos otros, sino en el centro. Miguel Ángel puso una objeción. Dijo que San Pedro era muy pequeña para que en su interior se pudiera construir una tumba de grandes dimensiones. El Papa respondió que eso no importaba, que cuando la tumba estuviera terminada se demolería la vieja basílica y que se levantaría una nueva San Pedro. Miguel Ángel empezó el diseño. La tumba tendría 3 niveles. El inferior estaría compuesto por figuras desnudas representando las artes, las victorias, de una manera más o menos alegórica. Encima, 4 figuras colosales: Moisés, San Pablo, la vida activa y la vida contemplativa. En un tercer nivel, separado del precedente por bajos relieves de bronce, el sarcófago, sostenido por 2 estatuas, la tierra y el cielo. Bueno, Miguel Ángel presentó el proyecto y el Papa quedó satisfecho. Julio ordenó que saliera para Carrara y que contratara a todos los picadores del país, a los mejores carreteros, que les prometiera un buen salario. Miguel Ángel pasó 8 meses en Carrara y durante ese lapso hizo de todo, principalmente observar la montaña para descubrir los lugares en los que el mármol no tuviera fisuras. Luego tenía que retirar bloques enormes, hacerlos descender al valle y conducirlos después al puerto. Durante ese tiempo no abandonó la cantera, pero ni un solo día. Ahí andaba, vigilando el descenso de los materiales. Porque, por ejemplo, un bloque quebrado se te rajaba o se te rompía, discúlpeme la terminología, y significaba una gran pérdida. Bueno, después de este tiempo, Miguel Ángel marchó a Roma y fue a ver al Papa. Le dijo que los mármoles estaban listos, pero el Papa respondió así como distraído. Miguel Ángel quedó preocupado por esa súbita indiferencia y poco después se enteró de lo que había pasado. Mientras Miguel Ángel estaba en Carrara, un grupo de escultores, los amigos del Bramante, le insinuaron al Papa que era imprudente encargar una tumba en vida. Según la opinión general, nada era más peligroso, puesto que un encargo de esas características traía mala suerte. El Papa escuchó estas advertencias y naturalmente las creyó. De golpe, a Miguel Ángel, que tenía libre acceso al Papa, se le negó la entrada a sus aposentos y se terminaron las entregas de dinero. Miguel Ángel temblaba ante la idea de que Julio hubiera renunciado al proyecto y, bueno,
puesto que no lo atendía, decidió ir a hablarle él durante las audiencias públicas que hacía todos los sábados a la hora del almuerzo el Papa Julio. Recibía a los solicitantes mientras morfaba. ¿Ah, sí? El tipo morfaba y bueno, esperando su turno, Miguel Ángel escuchó cómo el Papa respondía a un joyero que quería venderle unas piedras preciosas, que no quería gastar más en piedras, ya fuesen grandes o pequeñas. Levantó la voz el Papa para que el otro lo escuchara. Bueno, cualquier cortesano se hubiera retirado discretamente, pero Miguel Ángel esperó. Cuando le tocó el turno, el Papa, con aire desapacible, le preguntó qué quería. Miguel Ángel pidió dinero para pagar a los obreros en las canteras. Sin dejar de comer, el Papa dijo: regrese el lunes. Los juicios pontificios no tenían apelación. Miguel Ángel volvió el lunes indicado, pero no fue recibido. Insistió toda la semana hasta que el viernes fue detenido por la guardia. Un cardenal que pasaba por ahí hizo notar a los guardias que se trataba del gran Miguel Ángel, pero el oficial le respondió que precisamente es a él a quien tengo que prohibir la entrada. Bueno, ofendido, Miguel Ángel le dijo a este oficial que le comunicara al Papa que si algún día tenía necesidad de él, que lo fuera a buscar. Era peligroso enviar un mensaje así, pero a Miguel Ángel no le importó. En cuanto llegó a su casa, tomó uno de sus caballos y se rajó al galope en dirección a Florencia. Casi al llegar, lo alcanzaron unos mensajeros. Le llevaba una carta del Papa en la que se le ordenaba al fugitivo regresar inmediatamente, so pena de graves consecuencias. Y Miguel Ángel dijo que jamás regresaría a Roma. Los mensajeros insinuaron que les habían ordenado emplear la fuerza si la persuasión no era suficiente. Sí. ¿No? Y Miguel Ángel se rió y recordó a los jinetes que ya estaba en territorio florentino. En aquel momento, y Italia, como hasta mucho después, Italia estaba dividida en distintos pequeños estados, ¿no? Que Milán, cada uno gobernado por familias muy poderosas. Así, en Florencia estaban los Medici, los Sforza, en Milán, en Roma estaba el Papa, desde luego. Después en Nápoles estaban los españoles, y estaban en Ferrara, estaban los de y en Mantua los Gonzaga. Mire usted. Y entonces, esto siguió así hasta los Italiani Uniti, que no se hicieron realidad hasta la aparición de Garibaldi ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, Miguel Ángel le dijo: estoy en territorio florentino y soy ciudadano de Florencia, había nacido en Florencia. Solo tengo que decir una palabra y toda la población se levantaría para defender. Entonces, resignados, los mensajeros regresaron a Roma. En Florencia empezaron a llegar correos portadores de misivas papales que contenían amenazas, qué sé yo, ya vas a ver. Bien. Julio II se había dado cuenta del error cometido y quería recuperar a su escultor, pero Miguel Ángel se negaba a regresar y respondió que esperaba un arrepentimiento del Papa para volver. Nunca se había visto nada semejante, ¿no? Una inversión de poderes. Un ciudadano común le pedía al Papa que se arrepintiera. Julio II dirigió cartas no a Miguel Ángel, sino a la autoridad florentina, que por entonces era Piero Soderini. Ahora, en la disputa entraban los estados. Julio pidió que se apoderaran de Miguel Ángel y lo condujesen hasta su presencia.
aceptar la entrega de un ciudadano florentino al Papa implicaba someterse al arbitrio de una potencia extranjera, cosa que los ciudadanos no podrían admitir. La primera respuesta de Florencia fue una negativa. A Julio II le importaban poco las sutilezas del derecho y dio a entender que si Florencia no entregaba a Miguel Ángel, la ciudad tendría que asumir las responsabilidades de este acto. El Papa amenazó con poner en entredicho a la ciudad, es decir, quitar de allí las potestades religiosas. Era el paso previo a la excomunión de tutti quanti. Soderini, asustado, le pidió a Miguel Ángel que regresara al encuentro del Papa, pero lo hizo de un modo inteligente. Lo hizo marchar no como un ciudadano cualquiera, sino como embajador. Le dijo, te nombro embajador de Florencia en Roma. Y entonces eso implicaba que el Papa, no podía maltratar. Claro. Entonces arregló una reunión en Bolonia. ¿Por qué la arregló? Porque estaba él ahí. O sea, Julio II estaba en Bolonia. Entonces se encontró con Miguel Ángel allí. Y el cardenal de Volterra estaba en esa entrevista. Volterra apareció en estos días un par de veces aquí, en estos relatos. Y el cardenal de Volterra asistió a ese encuentro, digamos, para suavizar la cosa. Y empezó. El Papa dijo, no hay que tener en cuenta No lo dijo el Papa, el cardenal de Volterra. Sí. Para empezar, dijo, bueno, no hay que tener en cuenta la conducta de Miguel Ángel, ya sabemos que los artistas son gente grosera, sin educación, no hay que tomar en consideración sus torpezas. Y estas palabras desencadenaron la ira del Papa. Pero no la ira sobre Miguel Ángel, sino Julio II se volvió hacia el cardenal de Volterra y le dijo, ma come, miserables, acaba de ofenderlo mucho más que yo. El grosero, el ignorante, sei tú. Para dar más fuerza a sus palabras, el Papa tomó un bastón y lo rajó a golpes al cardenal de Volterra y le dijo, si te vuelvo a ver, te mato. No. Chao. Bueno. Luego Miguel Ángel y el Papa empezaron a hablar familiarmente acerca de la tumba y, bueno, le encargó otros trabajos a Buonarroti para estar de buenas con él, ¿no? Y recuperar su cariño. Le ofreció como trabajito hacerse cargo de la Capilla Sixtina, ni más ni menos. Sí. Ese fue el trabajo que le encomendó para pedirle perdón porque no lo dejaba hacer el otro trabajo. Y ahora este asunto fue también... La tumba de Julio fue una de las desgracias de la vida de Miguel Ángel. Y la otra desgracia fue la Capilla Sixtina. Miguel Ángel era un muy buen sonetista, escribía buenos sonetos. Y durante los trabajos de la Capilla Sixtina contaba cómo le dolía, en qué posiciones tenía que ponerse. Era un sacrificio impresionante, ¿o no? Pero claro que sí, pero no solo por eso. Él estuvo con ese trabajo desde 1508 a 1512. Pero lo que él quería era esculpir, no quería pintar. No le gustaba pintar, como dijimos el otro día. En relación a la tumba, el Papa seguía con su superstición. Dijo que eso traía mala suerte y que prefería que Miguel Ángel lo ayudara con otras cosas. Bueno, aunque ofendido por no poder seguir con la tumba, Miguel Ángel aceptó. En 1513 murió Julio II, sin su tumba. Pero en su testamento reclamó que Miguel Ángel continuara en los trabajos del mausoleo, ahora, primero que era pertinente, y la mala suerte mucho no podía hacer. Encantado, Miguel Ángel volvió a los mármoles y empezó a trabajar con algunas modificaciones, y allí aparecieron las figuras que debían rodear el nivel inferior.
algunas todavía unidas a la piedra, que están en el Louvre. Solo un par de estatuas, ¿no? La de los esclavos, que también están en el Louvre, fueron terminadas. Y también un Moisés. El Moisés está en Roma, en una iglesia cuyo nombre ahora no me acuerdo. Usted no vino, Guillermo. No No fuimos. No, pero es un Moisés impresionante que tiene cuernos. Parece el demonio más que Moisés. Bueno, el nuevo Papa, León X, no estaba de acuerdo con que se elevara la figura de Julio II y lo mandó a Miguel Ángel a trabajar en la fachada de San Lorenzo. Se ve que querían construir un nuevo estadio. No, señor, debe ser una... Bueno, digo yo. No una sé. iglesia. Perdón. Dicen que este León era peor todavía que el otro, porque era imposible discutir con él. En cuanto alguien abría la boca, le hacía una señal a sus cantores para que cubriesen con sus canciones la voz del interlocutor. Está muy bueno eso, ¿eh? No, yo hago, no quiero ir, me tapo los oídos. Bueno, mirá qué canchero. Tenía ahí un coro y los hacía cantar. Luego llegó Clemente VII, que tampoco le permitió trabajar en la tumba. Bueno, no quedó nada del sueño de Julio II, y apenas algo de los diseños de Miguel Ángel, que fue el famoso Moisés. Julio fue depositado en una tumba, en una iglesia bella, pero menor, San Pietro in Vincoli. Es esta. Esa es. Sí. Claro, San Pietro in Vincoli. Queda en la avenida que va desde la Embajada Argentina al ¿cómo se llama? Al Coliseo. Sí. Mire usted. Sí, hay una escalera muy grande y alta, y arriba, pero como si fuera 4 pisos de alto, a la izquierda entras en la iglesia, que es extraordinaria. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla? Respetando la superstición de Julio II, vamos a escuchar una canción campera, que en realidad es un vals, que se llama Mala Suerte, y que fue compuesta evidentemente pensando en aquella superstición del Papa Julio II. Julio II era de la familia Dalla Rovere, que hay un palazzo en Roma, como quien va para el Vaticano, que se llama Dalla Rovere, o sea, eran tipo de guita de Roma, de los Dalla Rovere. Era una de las familias que, así como en cada una de las ciudades había una familia poderosa, en Roma había varias. Claro. Quizá la más poderosa de todas era la de Dalla Rovere.